Arte es una palabra muy difícil de explicar. Aristóteles nos dice que el arte nos distingue de la naturaleza. Kant, que es algo que se ofrece sin pedir nada a cambio. Mientras que Jung expresa que es lo único que nos va a salvar de la barbarie, Oscar Wilde dice que el artista es un creador de cosas bellas. Y Trujillo, ¿qué dice acerca del arte? ¿Podríamos estar en las ligas universales de ella? ¿Podríamos en algún momento ser parte de ella? A mí me parece que el arte es toda una suma de sensaciones, de emociones acumuladas, de inspiraciones, que hacen que el artista de alguna u otra forma, bajo cualquier situación, ya sea la música, la pintura, la escritura, la fotografía, exprese como todo este mundo interno. Y la cultura viene a ser el conjunto de las manifestaciones propias que van a ayudar al artista a inspirar. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Pero para esto vamos a seguir investigando y en todo caso preguntándonos cómo es que hace tiempo se dio toda esta movida artística aquí en Trujillo. ¿Quiénes lo conformaron? ¿Cómo así se logró tanto éxito? Esas famosas bienales que, bueno, desafortunadamente no tuve la oportunidad de verlas, quizás, pero que han sido muy comentadas, como la Feria del Libro también de Adriana Doy. Dentro de estos intelectuales de cabeza, esa gente gestora, está Gerardo Cayón, a quien vamos a ir a ver. Y entonces vamos a tratar de preguntarles cómo es que son estas movidas, cómo se dan todos estos impulsos de forma económica, de forma social, de forma artística, cómo es que se ha logrado, ¿por qué? La pregunta en todo caso sería, ¿por qué se logró éxito en una época pasada? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en la situación real? Gerardo, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Gerardo. ¿Cómo estás? Bueno, acá viniéndote a visitar porque queremos responder muchas inquietudes. Paso, por favor. Bueno, Gerardo, entonces hablamos de estas dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre cultura, arte y qué fue lo que sucedió en tu experiencia artística de este recorrido que nos puedes explicar? ¿Por qué se tuvo antes toda esta movida cultural de las bienales, las ferias del libro y, digamos, de alguna u otra parte se logró éxito? Bueno, yo no soy una persona trujillana. Mi familia vino a vivir acá en el año 73 y de ahí recuerdo mucho el Trujillo de esa época, era muy pequeño. Había una gran actividad artística y cultural porque había universidades, o sea, la Gran Universidad Nacional de Trujillo encierra porque una cosa es cultura, o sea, es como... Claro, y lo otro es arte, que el era la arte. pregunta en la que queríamos llegar a poder cimentar o diferenciar, ¿no? Claro, porque una cosa es la cultura, como claro. tú, por ejemplo, en la cultura está inmersa también, por ejemplo, el desarrollo de las ciencias, la arqueología, las ciencias sociales, las cuestiones ligadas al idioma, las tradiciones. claro, e incluso las habilidades manuales, todo eso sería la cultura. La forma como interpretas el mundo religioso también merece la cultura. En cambio, el arte ya es una manifestación ya mucho más ligada a la cuestión de la estética, de también una forma de conocimiento y también una forma de interpretar el mundo, ¿no? Claro, digamos como que la cultura es como la materia prima del artista, es lo que llena su mundo interno claro. para luego ser expresado, Claro. y de pronto de esta forma encontrar una alianza, porque tanto la cultura como el arte no pueden ir desligados, uno forma parte del otro, ¿no? Claro, ya sea para impulsarlo, inspirarlo o valerse de la estimulación o motivación de la sociedad misma, ¿no? Claro, por ejemplo, los elementos inmediatos, como fueron para los antiguos habitantes de esta zona, como era, por ejemplo, el barro, que se convirtió en una ciudad grande como es Chan Chan, también desarrolló un dominio del espacio de acuerdo a ciertos patrones que ellos mismos desarrollaron, ¿no? Por ejemplo, la conjunción divina, ¿no? De lo moche o de lo chimú, después lo colonial y ahora en la actualidad, con todos los espacios, con el espacio que le tocó vivir
porque es diferente, por ejemplo, el desarrollo artístico de esta ciudad con la de Arequipa, por ejemplo, o Lima. Las regiones y la misma coyuntura también va a variar. Van a variar. Va a servir de alimento, digamos. Claro, va a ser proceso, ¿no? como tú decías, va a ser el tema y va a encontrar un propio lenguaje típico para la zona, ¿no? El lenguaje va a estar adecuado al propio manejo del material que tiene delante de sí, ¿no? Ahora, en la cuestión... Pero ¿por qué entonces? La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando ahorita con Trujillo? O sea, ¿por qué había esa, digamos, esa movida tan, hasta cierto punto, abrumadora diría yo, generacional, que no sucede hoy en día? Hoy en día lo hay, pero hay muy repartido, como que no es un todo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay bastante manifestación artística. Yo creo que el problema del Trujillo actual es un problema de comunicación. Porque yo estoy sorprendido de toda la producción que hay actualmente en Trujillo, en la música, en la pintura, en la fotografía, ¿no? Que a veces te sorprende, pero el problema es más que todo difusión. Hay de todo, hay bandas que hacen letras súper metafóricas, o qué sé yo, pero también hay un trasfondo y sí hay que tener ciertas nociones de ciertos elementos, de lo que sea, ya sea historia o cosas, para entender y conectar, ¿no? Pero hay bandas que son muy directas también, ¿no? Y dentro de mi banda hay de todo, hay letras que son muy directas, hay letras que no lo son tanto, ¿no? Pero igual siempre hay algo que conecta a la gente, ¿no? Con las canciones. Solamente hago mis cosas. Si yo me creo artista y pienso que soy valorado, hay gente que sí ve, o sea, por el público, ¿no? Pues, si tú te refieres a las autoridades, en esas cosas, creo que no hay mucho de eso, ¿no? Ahora hay un movimiento en la municipalidad que están haciendo cosas culturales, está bacán. Hay la Feria del Libro ahorita, va a haber una exposición de arte en noviembre, a los 30 años de la Bienal van a celebrar una cosa así. Yo lo tomo así, porque pienso de que el éxito de hecho es inmediato. Cuando quieres hacer algo, el público hasta pueden ser dos personas, ¿no? Entonces tú lo proyectas, pero más allá de esto hay gente que invierte y espera reciprocidad de la comunidad trujillana. Entonces, ¿cómo lo sientes eso, no? Hay varias cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la necesidad de un público, pero sí necesitamos que el autor vaya creando, por eso reitero el concepto de la disciplina, la necesidad de respeto hacia el público. ¿No? Responsabilidad, ¿no? Claro, pues tú estás dedicándote a un público, el público espera de ti, no necesariamente que entienda la obra en plenitud, pero sí, por ejemplo, ciertas capacidades que le permiten a la persona tener disciplina. O por lo menos una cosa importantísima es, cuando, por ejemplo, el movimiento de teatro que se generó en la universidad, yo exigía mucho a las personas que cumplieran con ciertas cosas. Por ejemplo, la calidad del espectáculo, la puntualidad, son cosas necesarias para que también los demás aprendamos a respetar al artista. Bueno, el teatro no está para solucionar los problemas, ¿no? Yo creo que el teatro presenta, expone problemas. Ni creo que haya una obra que puedas tú decir, así debe solucionarse una problemática social, ¿no? Esto solamente nosotros aportamos, creo que más bien abrimos o aportamos con un abanico de posibilidades que no es que te pueda decir esto es la solución para una problemática, más bien todo lo contrario. Podríamos crear de repente algo novedoso a partir de un obstáculo, ¿no? Para entender, para comunicarse, o la gente pueda perderse, podría ser un absurdo, ¿no? Que tú no le puedes decir, ¿sabes qué cosa? Te voy a contar una historia, un cuentito, ¿no? Había una vez, se desarrolla el cuentito y colorín colorado el cuento terminado. No, más bien hay que crear un público que piense, un público que reflexione, ¿no? Que sea activo con el pensamiento, con sus ideas, con sus apreciaciones críticas, pero no darle el caramelo ya pues, ¿no? Con su papelito, con su plastiquito, no, sino más bien que eso lo pruebe el espectador y pueda decir, esto está sabroso, está rico, de repente es ácido, es dulce, me gusta, no sé. Pero eso va a depender mucho qué es lo que tú estás dando para que ellos puedan tener una respuesta asertiva o positiva, ¿no?
O sea, la fotografía, como todo el arte, está hecha para una reacción. Esa reacción está contenida dentro de un público, de un espectador, ¿no? Pero si el espectador consume menos o consume de manera muy rápida, entonces hace, ¿no? O se vuelve un factor para convertirla en eso, ¿no? Fotografía plagada de promiscuidad, más bien. Sí, yo considero que es libre, ¿no? Hay gente que puede puede dedicarse a alguna disciplina artística simplemente porque le llena, porque le apasiona, sin importar si alguien más lo ve, si alguien lo consume, y normal, puede hacerlo, el arte es libre. Y también hay gente que puede dedicarse a esto tratando de buscar un fin, ¿no? Y obviamente si tu objetivo es que el proyecto se mantenga vivo y se mantenga estable y rentable, necesitas público, ¿no? Necesitas gente que consuma eso, ¿no? Entonces no puedes simplemente cerrarte a la idea de yo soy artista y yo hago lo que se me da la gana, ¿no? Creo que eso más pasa por un tema de ego, ¿no? Y para dedicarte al arte necesitas, aparte de talento, disciplina y todo eso, poder controlar tu ego, ¿no? Que no porque yo he visto muchos casos de gente que tiene tanto talento y no logra nada porque piensa de esa forma, ¿no? Porque piensa en él y piensa, no, que yo hago música porque me gusta y nada más y ahí queda y no me importa si a la gente le gusta o no. Entonces digo, pucha, bueno, entonces vas a hacer música siempre para ti, en tu casa, encerrado, donde nadie te oye ni te ve, ¿no? Cuando alguien dice, no, tiene que ser comercial, tu película no ha llevado gente, es una mala película por eso, ¿no? O sea, el cine tiene que tener diversidad, tiene que haber cine comercial, que es necesario, pero también cine de autor, cine experimental, cine regional, cine de costumbres. Todos los cines, mientras más hay diversidad haya en el cine, es mejor. Al trabajar la historieta, es claro, los elementos en la historieta son, digamos que hay estereotipos universales, ¿no? Se entiende, lo que estás graficando se puede entender aquí o en la China. Entonces, utilizas esas herramientas, entonces el trabajo, el discurso, lo que planteas siempre es claro y es directo. Igual en la cuestión gráfica, las ilustraciones siempre son así, claras, de lenguaje sencillo, no hay nada abstracto para interpretar o explicar o hacer. Igual en los murales y en general el arte yo creo que no necesita de ser explicado. Tiene que haber esa primera conexión en el momento en el que tú estás frente a lo que estás viendo, una escultura o una pintura o una performance. Ese instante de conexión tiene que suceder entre el espectador y la obra de manera inmediata. No hay que explicar nada. Ya. En las experiencias que he tenido de manera directa o indirecta en actividades culturales, he tenido que a veces pedir a los mismos artistas que sean un poquito más disciplinados con ciertas cosas, ¿no? Porque, quieras o no, eso te exige, primero, un respeto a aquellas personas con las cuales te estás presentando tu obra de arte. Responsabilidad en todo caso, ¿no? Sí, pero no solamente responsabilidad, sino también un poco de profesionalismo, porque, quieras o no, es también, mira, los artistas no quieren aceptar que es una forma de trabajo, pero para mí lo es también, ¿no? Es una forma que la gente realiza, ¿Te ¿no? refieres a de pronto lo que se entrega al público? No necesariamente. ¿Y cómo se lo entrega? Pero es que A ese sentido. ya, hay muchas cosas, ¿no? Hay de por medio. Por ejemplo, bueno, lo puedes tener, por ejemplo, en el acabado de las pinturas que aquí puedes haber visto. Por ejemplo, yo te puedo mostrar algunas de las obras por las cuales... Claro, sí, que de repente vale la pena conocerlas un poco, ¿no? Me explicabas que de pronto el mismo autor ha hecho este Sí, cuadro y sí. este cuadro. Claro, por ejemplo, eso es una búsqueda Claro. de una persona que, por ejemplo, al experimentar, él va marcando una búsqueda pero lo hace con pulcritud, lo hace con la experiencia y con una seriedad que hace que la persona, en cierta manera, no esté haciendo un producto que lo haga por hacer nada más, ¿no? Mira, ahorita me haces acordar a un artículo que leí de pronto de este chico Suárez Ortiz. Ya. Y él hablaba
de cómo el arte en sí es como hacer el amor. Que es diferente, que va a sonar medio crudo decirlo, que siempre lo tomo en cuenta a masturbarse, ¿no? Cuando tú haces el amor, en realidad tienes cuidado en cómo vas a llegar a la otra persona, ¿no? Cuando masturbas, lo haces para ti solo, ¿no? Y eres totalmente egoísta porque es para tu propia satisfacción. Entonces el arte implica ese sentido de responsabilidad. Con el otro. Esa inspiración y transpiración, y cómo es que tú lo llevas a cabo y cómo lo trasladas, ¿no? Como lo que vemos acá, o sea, puedes ver dos estilos distintos, son del mismo autor, pero hay una entrega con cierta estética, con cierta responsabilidad, ¿no? Claro, en la búsqueda de tu camino, tú asumes ciertos retos, pero los retos los agarras con esta necesidad de primero buscarle hasta el máximo, lo máximo. Mira, tú lo has hecho también en tu búsqueda en la literatura, ¿no? Me estoy construyendo, claro, todavía, ¿no? pero por ejemplo, tu construcción, pero tu construcción no estás, bueno, no menosprecias las posibilidades que puedes encontrar en otros caminos, pero tampoco, digamos, vas a sentir que no vas a tocar, vas a entrar en un camino y lo vas a dejar así a medio ser. Claro, pero lo agotas. en mi caso, y creo que nos pasa a todos los autores infantiles, sí hay un criterio de responsabilidad súper, hiper, bien cuidado. Porque lo que tú entregas es un criterio de formación hacia un público que todavía está en construcción, que tiene que apreciar los valores bien cimentados, ¿no? Que de pronto no podría suceder a aquellos artistas que se dirigen a un fondo, a un público adulto, ¿no? Entonces estamos hablando ahora de un punto bastante interesante, que el arte no puede escapar. Yo sí siento que el arte sí está ligado a una ideología. De hecho, claro. Incluso las cosas más evasivas obedecen una ideología. Y esto pasa con los artistas también trujillanos, ¿no? Que sin necesidad de mantener que sea un concepto demasiado, hasta diría yo, maniqueísta, de pensar que solamente existe la izquierda y la derecha así a rajatabla. Existe manifestaciones que ligan la manifestación que tú puedes tener como artista de reflejar una sociedad o un momento histórico, reflejar una coyuntura, un problema que tú ves, ¿no? Y hemos visto que muchos de esos artistas incluso a veces pueden chocar con el estatus político de una sociedad. O con el estereotipo mismo, ¿no? Por ejemplo, Sí. Ale Torres rompe el esquema de esa mujer medio encuadrada en una sola postura, incluye sus ilustraciones, cosas sexuales totalmente aceptadas, que no las hemos visto en otras ilustraciones de Trujillo, ¿no? Claro, es bastante desestabilizadora desde ese punto de vista, ¿no? Y sí, para algunas personas, ¿no? Porque cuando puedes aceptar el arte a través de toda su manifestación por una cuestión terapéutica, reivindicadora, en este caso la mujer, lo aceptas, ¿no? Pero creo que, bueno, otras personas quizás lo pueden tomar medio aversivo, medio ofensivo, ¿no? Pero no pasa con Omar Forero, ¿no? O sea, porque Omar Forero es tan contemplativo, tiene un estilo de revolución no pasiva, pero muy sutil. En Chicama, por ejemplo, con la educación, ¿no? Hay bastantes cosas, hay interesantes lo que plantea Omar Forero, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas interesantes es el choque entre campo y ciudad, porque ves una Trujillo monstruosa, ¿no? Cuando llegan, bueno, se ve una Trujillo que quizá a veces nosotros no la vemos porque como estamos aquí envueltos de la ciudad, no sabemos cuán grande está la ciudad ahora, cuán monstruosa se ha vuelto la ciudad, cuán violenta se ha vuelto la ciudad y de pronto... Pero eso es el arte, ¿no? No, pues por eso mismo... Para hablarnos de cómo los artistas pueden interpretar la cultura. Claro. Propia en un determinado tiempo. Pero por eso te digo, siempre representa un momento, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces, uno, claro, ve la sierra, pero de pronto hay una dicotomía bastante marcada entre ciudad y campo, que se complementa, pero a su vez también se marca en sus rechazos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ves a una ciudad totalmente así apurada por las cuestiones de la vida cotidiana, mientras que él en la sierra está viviendo aburrido, pero de pronto se da cuenta que hay una vida pasible. Claro. ¿No? Y es como él puede captar el sentido de la realidad.
Ponte yo siento a Omar Miñano, que es un fotógrafo que particularmente en algún momento lo he criticado por sus fotos, pero en la buena onda, y en otras me han encantado. Siento un sentido más universal, mucho más intro, ¿no? Pero sin embargo marca una pauta en el público trujillano porque se esfuerza en la estética, en la entrega, en la pulcritud que tienen sus imágenes. Ahora, yo no diría tanto porque Omar Miñano tuvo por ejemplo, en una exposición que hubo de reencuentro de los egresados de la Escuela de Bellas Artes. Tiene como etapas, ¿no? Pero tú sabes que una de sus fotografías fue rechazada. Pero es lógico, es parte del artista. No, pero yo no, por eso te digo... Discurrir, ¿no? Claro, pero su fotografía fue rechazada porque era demasiado provocativa. Ah, bueno, estamos hablando de un desnudo. Desnudo, pero que encima tenía, bueno, después si quieres te enseño la fotografía. Tiene una cabeza bueno, después si quieres te la muestro para que la vean. Es una fotografía, es un poquito incómoda. No un poquito, no, bastante incómoda. Entonces ahí entraría lo que estamos hablando del criterio de responsabilidad, del criterio de pulcritud, el criterio de lo que hablamos, ¿no? De lo que es hacer el amor y masturbarte, o sea, el criterio delicado, considerado, oportuno y yo diría comprometido con el público. Pero tienes que tener también una... pero disculpa que te interrumpa, pero si bien es cierto el arte es expresión, también es una especie de terapia, ¿no? De autoconocerte, de exponerte. Pero el arte tiene 4 funciones, como decía Hauser, ¿no? Es lúdica, es de conocimiento, es una denuncia y también es una forma de conocimiento que se puede obtener y de evasión. Entonces, quieras o no, las obras de arte cumplen una u otra función. Por ejemplo, en la que te voy a mostrar, que les voy a mostrar la fotografía de Omar. Omar muestra es pulcra, está bien hecha, pero es muy perturbadora. Entonces esto... ¿Me haces acordar ahora cuando estabas cartas y decía que la escritura... Creo que el arte es más místico desde un punto de vista profesional, y si es místico pues tendría que respetar ciertas pautas a manera también de un religioso, o sea, entregarse al arte como que es una forma de vida, ¿no? Al arte como un vehículo para expresar tus emociones, tus sentimientos, tus ideas, pero no, o sea, comercializarme. Yo creo que es una cuestión bastante delicada del asunto esto de querer de repente diseñar toda una estrategia de formación o de entrega a un trabajo y ser bastante de repente espirituales o sofisticados con el arte, no tanto. Más bien esto debe obedecer ya a algo que nazca de ti, ¿no? Y si es que yo me comercializo de repente algún día es por necesidad, tampoco lo pensaría 1000 veces. Yo lo haría pensando, ¿sabe qué cosa más que el arte pues sobresalga? Por su esencia, ¿no? El arte como un medio para expresar una coyuntura actual, ¿no? Una problemática actual, y por qué no decir también enfrascarme en una tesis no social ni político, también dentro de una tesis psicológica, ¿no? Por ejemplo, los problemas que pueda haber en una pareja, ¿no? Sus reacciones con respecto a ellos, por qué se distorsiona, por qué una familia normal o formal se puede convertirse en una familia de repente con muchos problemas, y como que lo hay, como siempre, ¿no? Y yo sigo insistiendo, creo que el arte siempre debe estar en la vanguardia, ¿no? Con nuevas propuestas, ponidos al acorde de aportes que pueden enriquecer una puesta en escena o también pueden enriquecer la tendencia artística teatral, ¿no? Iniciamos una perspectiva fotográfica distinta, ¿no? Particular, ¿no? Porque si hay que hablar del mundo, lo hablamos a través de nosotros, no necesariamente de lo que vemos. Si hablamos de nuestras experiencias, lo hablamos desde las entrañas, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Cada uno en su forma aplica su propio criterio, su propia técnica, su propio lenguaje, su propia forma, ¿no? Y lo más bacán es que hay admiración, ¿no? Que hacen letras
súper metafóricas o qué sé yo, pero también hay un trasfondo y sí hay que tener ciertas nociones de ciertos elementos, de lo que sea, ya sea historia o cosas, para entender y conectar, ¿no? Pero hay bandas que son muy directas también, ¿no? Y dentro de mi banda hay de todo, hay letras que son muy directas, hay letras que no lo son tanto, ¿no? Pero igual siempre hay algo que conecta a la gente, ¿no? Con las canciones. Una manera de vivir, sí. Como te decía, cuando decidí que iba a estudiar en la escuela de arte y que iba a hacer algún trabajo relacionado con el arte, pero todavía no tenía claro lo de ir a la escuela, fue porque descubrí que podía hacer una vida con eso. Entendí además que escoges todo un estilo de vida con esto. Así que mi primer contacto no fue apasionado por descubrir el arte y entregarme a la vida artística, no fue así. Fue de entender que lo que yo hacía, que yo amaba dibujar, entendí que lo que yo hacía no estaba divorciado del mundo real, que yo podía seguir dibujando, podías intentar esta nueva forma de vida y por supuesto podía ganar dinero por mi trabajo. Yo lo vi desde esa manera. Hasta el día de hoy yo creo que considerarse artista o así es súper delicado. Yo en lo personal no me considero una artista. Yo espero que en algún tiempo me acerque lo más que pueda a una experiencia de ese tipo, pero sí dedico gran parte de mi tiempo desde entonces a buscar y a resolver mis proyectos artísticos, ¿no? Espero que algún día pueda estar cerca de eso, pero no, yo sé que tú vas por el lado de hacer una obra comercial y ganar dinero y tal. Ya, por ese lado, no, por ese lado entendí que había un circuito sobre el cual puedes trabajar y vivir con él sin ningún miedo. Porque de hecho, por supuesto, como tú dices, escuché 1000 veces que iba a morir de hambre. Entonces, sí, sí lo vi desde ese punto de vista y dije, no voy a morir. O sea, hay gente que trabaja en distintos puntos diferentes de la vida y yo también, este es el mío y acá me voy a quedar, ¿no? Lo hice sin miedo. Pensaba que lo decías porque también ahora hay muchos jóvenes que piensan que voy a ser artista, voy a ser famoso, voy a ser rico y todo eso, ¿no? Que hay chicos que yo he conocido que tienen ese discurso. No, por ese lado no fue lo mío, ¿no? Y pienso que es bien largo el camino para llegar a creer que estás consiguiendo algo de verdad artístico. Yo me siento que estoy todavía buscando. Ya mira, leyéndote esto de acá, A quiero ver, que lo veas. no me digas que es la foto de Miñano. Sí. A ver, Sí. nunca la vi, ¿ah? Y esta generó un poco de incomodidad, un poco no, bastante incomodidad. Y yo me pareció una foto valiosa. Bueno, yo no quiero que se desaparezca mi copa de pisco. Totalmente es obligatorio el apoyo del Ministerio de Cultura. No siento, sinceramente, acá tenemos, por ejemplo, un teatrín del IRC, que si tú ya has tenido la suerte de estar presente, bueno, te vas a sentar en su butaca y creo que solamente agarras, te sientas y te caes, ¿no? Y de las 130 butacas que debería haber ahí en el teatrín, creo que las que están activas serán unos 50, 70, no sé. Pero, o sea, ellos también, cuando tú vas a querer conversar con ellos, vas a encontrar quizá con la misma interrogante, ¿no? O con los mismos problemas, que ellos dicen que no tienen el apoyo o la aprobación del presupuesto para que puedan ellos hacer una remodelación del teatrín, ¿no? Con sus implementos. Pregunto la labor del Estado, la labor del gobierno local en esa movida artística, en ese impulsar, ¿no? O sea, muchos se quejan de falta de apoyo, a otros no les importa, pero insisto en la revolución, en ese de seguir, evolucionarse, juntarse y
romper y crear un movimiento de época, como lo fue el barro, como lo fue el impresionismo, como fue el impresionismo, lo que fuese, ¿no? Ahora, ¿Qué viene ahora? pero esos movimientos no estaban apoyados por el Estado. Claro. Eso era muy... Eso era pasión pura. Claro. El problema es actualmente, bueno, son momentos que vivimos, no nos hemos hablado del siglo XIX para ver cómo ellos vivieron en ese momento, ¿no? Estamos viendo historia, pero la historia ya, digamos, desmenuzada, ya no viendo en carne y hueso. Y cuando estudien estos momentos en el siglo 30, nos digan, en el siglo XXI, mira cómo crearon esos movimientos, estas cosas tan valiosas que ya no vivimos. Siempre el hombre es una suerte de ser no satisfecho con sus cosas, ¿no? Y eso es importante. Claro, o sea, siempre. el no estar satisfecho con algo te lleva a ser mejor. Claro. Lo sabes bien dirigir, ¿no? Claro. Pero es loco todo eso, ¿no? Porque o sea, siempre hay una cuestión de lo que debe ser frente a lo que es. O sea, lo real, lo palpable. Entonces seguíamos. Hay un punto que me gustaría que conversemos, porque de alguna manera todos estamos inmersos en esto de la gestión. Y, por ejemplo, voy a poner un punto de partida. El asunto de la municipalidad, me encanta la gestión cultural que está haciendo Rosalites, por ejemplo. Porque está haciendo algo, o sea, No algo, está haciendo moviendo un montón, cosas. está haciendo un montón, o sea, pero ha tomado por asalto la Casa de la Claro. Juventud, el Teatro Municipal también, hay muchas actividades. Es más, cuando hemos concebido este documental, en algún momento pensábamos no encontrar, y lo dimos con la sorpresa que hay un montón de gestión cultural. Entonces quiero llevar, acá en Trujillo ya hay gestión cultural, entonces ya no puede el artista quejarse entonces. claro, o sea, para entonces ¿Qué opinan de eso? soporte. Hay varias cosas ahí. La primera es que generalmente te topas con una cosa horrible que existe en cualquier gestión pública, que es la burocracia. Entonces, por ejemplo, la burocracia, por ejemplo, yo lo he visto en la cuestión del Festival de Cine que organizamos nosotros, o algunas cosas que están ligadas, por ejemplo, al Festival de la Música que hacemos en la Alianza Francesa. Son cuestiones que no fallan de la cabeza, sino fallan de los elementos que, digamos, rodean a la gestión pública. Sí, por ejemplo, tenemos personas que boicotean a veces el trabajo que puede hacer uno, ¿no? Yo entiendo que cada gestión pública arrastra el personal de gestiones públicas anteriores. Por ejemplo, ¿te Y acuerdas eso, ¿no? el Trujillo que fue en la casa del Banco de la Nación? Ya. Claro. Ahí hubo un tema, y fue político. Claro. Trujillo Basura se llama. No, Trujillo de Fantasía. Ciudad Fantasía. Ciudad Fantasía. Ciudad Fantasía. No tanto basura, pero la temática era denunciar un poco que la Trujillo era una media basura. Exacto. O sea, personalmente pienso que eso fue una movida interesante, muy bien propuesta, pero no me gustó cómo encauzaron a la persona. O sea, tú me puedes caer re bien o re mal, pero son tus actitudes. Pero no atacaría ni ofendería a tu persona, sino a tu proyección artística o laboral o lo que fuera. Entonces el ataque, por ejemplo, la propuesta era rompedora. Claro, era y netamente era política. válida. Ahora, ¿cuál sería lo que debió haber hecho la municipalidad o la gestión cultural en ese momento? ¿Cuál hubiera sido lo ideal, por ejemplo? ¿Que lo cierre? ¿Sí? No que lo cierre, pero debía haber puesto un filtro en la cuestión de que por sobre todo, o sea, pienso que por sobre todas las cosas es el respeto a ti y al otro. Entonces, está bien oponerte, pero tampoco atacar. Por eso digo, Entonces, la gestión cultural atacó. Ya, es una expresión. Genial, válida totalmente, pero hay parámetros que sí tienes que ser cuidadosos, ¿no? Y respetuosos. ¿Como artista o como Claro, gestor? porque en este caso se atacaba, digamos, directamente, hasta decirlo, por así decirlo, burlonamente a esa persona, ¿no? Pero se debió haber criticado la labor, la proyección, más no a la persona directamente. O sea, ahí ese filtro sí es totalmente válido, porque radica en la responsabilidad. Yo, por ejemplo, vi en el caso cuando estaba en la presidencia de la Alianza Francesa, caso de algunos artistas que quisieron no respetar las reglas nuestras, ¿no? Tú sabes que nosotros como Alianza, porque me identifico mucho como institución, es una institución muy libre
pero no debe tocarse cuestiones ni religiosas ni políticas que transgredan directamente, como dice Cecilia, a una institución, porque nosotros, estoy hablando ahorita como Alianza Francesa, tenemos que respetar el sentido de la neutralidad. Claro. La neutralidad, que es nuestra... Eso es un buen punto en el arte. Claro, por ejemplo, tienes tú que tomar esto como una, digamos, como un parámetro que nosotros como institución, porque eso está escrito precisamente en los estatutos de la Alianza Francesa. Y lo tienen bien claro. Claro, pero cuando una persona viene y te por ejemplo, ha venido gente a veces durante mi gestión que ha venido a querer poner un Cristo o alguna cosa de esa, nosotros hemos dicho no. Claro, que parametriza. No, además, claro, además estas fueron las reglas. Claro, nosotros son las bases. Nosotros respetamos la laicidad y la neutralidad, ¿no? Entonces, cuando alguna cosa sucede y eso transgrede, no censuramos, pero sí pedimos por favor que no participe en la propuesta, ¿no? Entonces, por eso es lo curioso que yo escucho muchos artistas en Trujillo, que hemos conversado a lo largo de estos meses, que siguen reclamando entonces el apoyo. Entonces, cuando reclaman este apoyo, y ahora escucho la otra parte de que como entidad, lógicamente tienes tus bases, tienes tus reglas. A mí también, a nosotros nos ha pasado cuando nos han dicho, mira, te apoyo, pero con ciertas reglas, ¿no? No puedes hacer desnudos en fotografía, y la mayoría de las series fotográficas era eso, en realidad. Entonces, cuando yo escucho a esos artistas que se dedican a la fotografía, también a la música, a la actuación, me dicen, no, pero falta el apoyo. ¿A qué se podrá referir entonces? Hay varias cosas, por ejemplo, lo que te decía, que el Estado, tal como lo viví en la Feria del Libro, en la discusión que tuve con esta persona, debe ser un gestor. O sea, él debe gestar espacios para que los artistas, desde un punto de vista de un trabajo serio, o sea, no me vas a prestar cualquier cochinada. Lógico, claro. O sea, preséntame algo serio. Claro, Preséntame de calidad, ¿no? O sea, con que tengas un concepto que acompañe eso, ¿no? O sea, yo puedo juntar un montón de tierra y le digo, esto es una obra, y le voy a pedir a la municipalidad que me avale eso. O sea, por favor, hay que tener las cosas un poquito en claro, ¿no? Y la segunda es como tú bien dices, no, yo no voy a usar un espacio para ofender a alguien. O sea, ya estás tomando... Yo sí puedo manifestar una posición política, pero no voy a utilizar esto para hacer una visión artera de las cosas. Yo no voy a atacar a alguien porque no es el espacio correcto. Porque al final de cuentas, los espacios que se están gestando, que se han gestado en estos últimos años, que ha sido para mí maravilloso, no se van a volver lugares de propaganda, ¿no? Sí, es que no tiene que ser propaganda. No tiene que ser propaganda. Porque ahí no estamos parcializando. Por eso lo que te decía, tú expon las ideas, pero como ellas. Por ejemplo, puede estar lo de Sendero Luminoso, pero puedes tener también a los nazis al costado, o puedes tener, qué sé yo, pero es un espacio donde las ideas fluyen y tienes a un público, por eso es importante que la educación acompañe esto, ¿no? Porque un público educado, un público que ha leído, que se ha informado, no es un público que prácticamente va a caer en las redes de esta tontería, ¿no? Ahora, sí es un problema que en nuestros países la educación es la última rueda del coche. Entonces, cuando tú tienes una realidad crítica como es la educación, de la cual es la forma en que tú te acercas a la cultura, al arte, cualquier otra manifestación que son típicas de la creación humana, sí tienes un problema. Esa crisis se ahonda. ¿Por qué razón? Porque no vas a tener un público que te va a ver, porque no conoces. Y ahí sí yo ataco a otro sector, porque lo ataco, porque lo he vivido, ¿Cuán preparado ven a ustedes a los artistas para la crítica? Hay varios puntos. Hay mucho resentimiento. La crítica, ¿cómo la ven ustedes? O sea, ¿el artista acá en Trujillo acepta la crítica, no la acepta? No, yo creo que no. Mira, la malacepta, diría yo. Hay personas que están atentos a ello. Hay personas
que obviamente, ¿sabes qué? El problema de la crítica de arte, no sé si existe crítica de arte. No sé si existe, por ejemplo, a mí me llaman a veces crítico de arte, pero yo no soy un crítico de arte, yo no... A mí me gusta el arte, me gusta discutir, pero crítico de arte... Lo asume como crítico porque tal vez la falta de conocimiento del artista, claro. Y usted que conoce ampliamente las expresiones artísticas, lo ven como... Pero Claro, su oficio no es... No es eso, no, yo, por ejemplo, me acerco al arte... usted, o sea, un respeto, su oficio... Claro, porque al final de cuentas, una cosa, o sea, tú accedes a una serie de oportunidades para ir conociendo, ¿no? A mí me parece bastante, me parece asequible acercarme al arte, porque cumple para mí una satisfacción personal, que es un deleite. Claro, además Trujillo ya está ofreciendo esas oportunidades, claro. Pero también veo mucha mediocridad. ¿Y por qué? Porque a veces hay gente complaciente que dice a la gente, ay, qué linda tu obra, pero es un mamarracho. No, ni siquiera, sino que a veces el problema es que yo veo que la gente, bueno, quizá por la mala costumbre neobarroca aprendida desde hace siglos, que tú no puedes decir las cosas directamente, es que las personas pues siguen haciendo cosas que deberían haber, o cambiar de oficio. O sea, yo veo gente que hace pintura y digo, ¿por qué no hace mejor otra cosa? Claro. ¿No? Pero lo digo yo de persona que me gusta esta emoción que yo debo encontrar en el arte. Claro, es una pasión que lo lleva a, de alguna manera, dar su opinión, pero no una crítica. Claro, ahora habría que entender el artista en una etapa, mira, cuando tú creas algo y por primera vez, te apasiona tanto y lo entregas y dices... El arte en el paso de la escritura, en la experiencia corta que yo tengo, ¿no? Claro, a mí me han criticado mucho, pero sucede que en mí todavía no nació o no ha nacido aún el sentirme acabada, ¿no? Entonces yo pienso de que sí, mientras más críticas tenga, que de hecho me van a chocar, me van a barrer, pero, por ejemplo, pero me van a hacer construirme algo mejor. Pero en tu caso ha habido gente que no tiene ninguna idea. Y que se me atreve han a barrido. Claro, ese es el problema. También el profe dice mucho, no soy crítico con todo lo que sabe, y los otros que no saben ni un Claro, punto, pero critican. Pero tienes que tener oído fino y saber filtrar y decir, o sea, no va a ser una crítica de una persona X de una crítica que venga de, no sé, pues, o sea, hablemos ahorita de Katia Daui. Iván Tais. Si me critican ellos en la cuestión de escritura, yo voy a decir, pucha, sí, ¿me entiendes? Pero si me critica una persona que de pronto no tiene argumentos sobre eso y sientes la intención de querer de pronto desplomarte, bueno, tómalo como parte de... Pero aún esa persona tiene también su punto de vista y hay que aceptarlo en la construcción a lo que tú te vas a ir formando de aquí en adelante. En mi ramo, dentro de la historieta, yo valoro mucho la opinión de Carla Sagástegui. Ella es investigadora de la historieta y bueno, es una mujer fabulosa que siempre está con una opinión súper objetiva. Es una mujer fabulosa, a mí me encanta y bueno, sí, yo consideraría su opinión y también la de otros colegas que son muy buenos, muy talentosos. Y bueno, en general cualquier crítico de arte como Augusto del Valle o no sé, cualquier otra persona que está dedicada al estudio de investigación del arte, como Patricia Siriani, qué sé yo, tienen una opinión que puede ser general para cualquier disciplina, ¿no? O sea, historieta, sea ilustración, o pintura, o performance, o lo que fuera, ¿no? Sí los hay. Más lo que menciona estas ideas que pueden criticar tu arte. Entonces, al final de cuentas, la idea es de ese triángulo que les digo de arte, cultura y Trujillo. ¿Sí? Sí. Salud por el arte, salud por Trujillo y por tu cumpleaños. Y por el tuyo. No, Ángel. Y por el